Y vamos a arrancar en esta mañana con nuestro tiempo de predicación, nuestro tiempo con la palabra. Y vamos, en la gracia de Dios, a continuar con nuestro estudio. ¿Dónde lo dejamos? ¿Sí? Y nuestro estudio lo dejamos en Efesios capítulo 5. Y toda esta porción del capítulo 5, del versículo 1 al versículo 20, como dijimos la anterior semana, está íntimamente conectada con la premisa del verso 1. Con la premisa del verso 1, que dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Esa premisa del versículo 1 engloba todos estos 20 versos que estamos estudiando progresivamente. Hoy, en la gracia de Dios, vamos a estudiar del versículo 8 al versículo 14 de este texto y recordando, ¿no?, lo que hemos compartido la semana anterior. ¿De qué hablamos la semana anterior? Charan. Hablamos de que la primera área, la primera característica que nosotros como cristianos, a la luz de este texto, somos llamados a imitar de nuestro Padre Celestial, es andar en amor. Es en andar en amor. Eso es lo que vimos la semana anterior. En la gracia de Dios vamos a mirar en estos versículos, del versículo 8 al versículo 14, el segundo llamado o este segundo mandato de parte de Dios hacia todos los que somos creyentes, hijos de Dios, hijos amados de Dios, a que debemos imitar esta segunda característica de Él. Y esto es andar en luz. Andar en luz. Ese es el tema que vamos a estar estudiando en esta mañana. Creo que todos nosotros, había puesto el ejemplo la anterior semana, al tener a nuestros hijos pequeños, nuestros hijos nos imitan en todo, ¿no es cierto? Imitan las cosas buenas que hacemos e incluso las cosas malas, a veces los gestos que uno tiene, lo imitan. Y no es necesario siquiera que hagan alguna prueba de paternidad o de maternidad, porque es la copia exacta de lo que nosotros somos. Las mismas expresiones. Yo recuerdo cuando mi papá estaba firmando los papeles para ingresar a la clínica donde ahora está haciéndose su proceso de diálisis peritoneal, tenía que firmar un montón de hojas y solo notar la firma de mi papá era casi la idéntica a la firma que yo tenía, y obviamente yo me parezco a mi papá, no al revés. Entonces es interesante que incluso en los genes, ¿no?, uno puede notar las expresiones, la forma, no solamente la parte física, sino cómo se compone y se relaciona un hijo en relación a sus padres. Pero pensando en esta misma área, y ahora considerando a Dios, que es nuestro Padre Celestial, y nosotros que nos hemos convertido en sus hijos espirituales, en hijos amados espirituales de Dios, de la misma forma somos llamados a imitar estas características que Dios es. No solamente características que Dios tiene, sino que son cualidades que son parte de la esencia misma de Dios. Pensando en la semana anterior, el amor, y pensando ahora en esta semana, en esta cualidad que vamos a hablar en esta mañana, es que Dios es luz. Dios es luz. Si ustedes quieren nada más anotar un pequeño bosquejo de lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, vamos a ver en el verso 8 el contraste que el apóstol Pablo va a hacer entre la luz y las tinieblas. En nuestro segundo punto de esta mañana va a ser verso 9 y verso 10. Miraremos las características de una persona que vive en luz. El tercer punto de esta mañana es el tercer y cuarto punto, si lo dividimos, es una sección de mandato. Un mandato negativo, que como vamos a ver en el verso 11, dice: no participéis de las obras de las tinieblas. Y un mandato positivo, que es reprender las obras de las tinieblas. Si los englobamos
los dos juntos es la sección de mandatos del verso 11 al verso 13. Y en última instancia, este último punto, que sería el cuarto o quinto, dependiendo si dividimos el anterior, es el llamado a venir a la luz de Cristo, verso 14. ¿Ok? Así que vamos a ir por estos versículos del 8 al 14, tratando de pensar en nosotros bajo la premisa de que si Dios es luz, de la misma forma nosotros como hijos amados de Dios debemos caminar en la luz. Si ustedes leen conmigo, el texto dice de esta manera, verso 8 al verso 14. El verso 8 dice esto: porque antes, estoy leyendo en la versión de la Biblia de las Américas por si acaso, quizás es diferente a la Biblia, a la Reina Valera, pero tiene casi el mismo contenido. Dice así: porque antes erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor, y no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, hermanos, esta es la segunda característica que Dios, a través del apóstol Pablo, nos anima a nosotros como hijos de Dios, hijos amados de Dios, a imitar de Dios. ¿Cuál era esta segunda característica? Ser luz. Ser luz. Y ya vamos a ver por qué hago este énfasis en que tenemos que ser luz. No solamente tener luz o caminar por la luz, sino ser luz. Ese es el énfasis que el apóstol Pablo da. Nada más para iniciar todo nuestro estudio, miremos cómo la Biblia habla, podríamos decir, de la Trinidad como luz. Si ustedes abren sus Biblias en Salmos capítulo 27, versículo 1, la Biblia enseña que Dios el Padre es luz. Miren lo que dice Salmo 27, 1. Dice esto la palabra de Dios: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? ¿Se dan cuenta? Miren la primera parte. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? La Biblia habla en relación a Dios el Padre como luz. Miren otro texto, Isaías capítulo 60, versículo 19. También lo podemos ver proyectado. Dice así: ya el sol no será para ti luz de día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria. Hermoso. La Biblia hablando de Dios el Padre como luz, como luz. De la misma forma, las Escrituras nos hablan de el Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, como luz. Y probablemente usted recuerda algunos textos que vienen a su mente cuando se nombra a Jesucristo como la luz verdadera, como la luz del mundo. Uno de los textos que nosotros podemos revisar es Juan capítulo 1, del verso 6 al verso 9. Miren lo que dice estos textos. Dice: vino al mundo un hombre enviado de Dios cuyo nombre era Juan. ¿Juan qué? Juan el Bautista. Pero miren cómo sigue verso 7 de Juan 1. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Hermoso. Esta luz verdadera que existía antes de la creación de todas las cosas es Cristo. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre.
Y en palabras del mismo Señor Jesucristo, en el mismo texto de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice estas palabras, Cristo mismo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermoso, ¿no es cierto? La Biblia habla de Dios el Padre como luz, Dios habla de Jesucristo como luz, y vamos a ver aquí implícitamente que podríamos decir que también la Biblia habla del Espíritu Santo como luz, pero ya les voy a decir por qué implícitamente. Revisemos un texto, Salmos capítulo 119, 105, es un texto que nosotros lo hemos utilizado en muchas ocasiones y probablemente algunos de ustedes lo tienen grabado en sus memorias. El texto dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí. ¿En relación a qué se está diciendo que le alumbra los ojos a la persona que lee qué? La palabra de Dios? Entonces la Biblia nos habla de la misma escritura como luz, como lumbrera. ¿Por qué les decía yo que podemos ver implícitamente que la Biblia habla del Espíritu Santo como luz? Porque el Espíritu Santo es siendo la tercera persona de la Trinidad, es el agente que ha inspirado la palabra de Dios. Y si la tercera persona de la Trinidad es el agente por el cual nosotros hoy tenemos la palabra de Dios tal y como la tenemos hoy, al haber inspirado no a todas las personas, sino a ciertas personas en un punto de la historia para que escribieran el mismo pensamiento de Dios, entonces el Espíritu Santo es luz que nos ha dejado este registro de las palabras de Dios en este texto de la Biblia que la Biblia afirma que es luz. ¿Se dan cuenta? No sé si les mareé. Pero entonces la Biblia habla de Dios el Padre como luz, del Señor Jesucristo como luz, del Espíritu Santo como la luz del mundo y también de su palabra como luz. De ahí, mis hermanos, que revisando todos estos textos, podemos decir que todo lo que procede de Dios e incluso Dios mismo es luz. Y bajo esa premisa, mis hermanos, no es de extrañar entonces que Dios, siendo la luz del mundo, pida de nosotros, como hijos amados, que lo imitemos. Porque si todo lo que procede de Dios es luz, ¿nosotros de dónde venimos? ¿De la luz? Nosotros procedemos de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Procedencia de quién somos? De Dios. Y Santiago capítulo 1, versículo 18 dice que nosotros nacimos por medio de la palabra de verdad. Entonces, ¿se dan cuenta? Todo se conecta en que nuestra procedencia es de la luz misma y nosotros entonces no tendríamos que extrañarnos que el apóstol Pablo en esta porción nos diga: hey, cristianos, iglesia Siloé, tenemos que ser luz, porque nuestra procedencia es de la luz. Pero miren, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo va a hacer entonces. Versículo 8. Va a ser un contraste entre las tinieblas y la luz para que nosotros como cristianos podamos enfocarnos y una vez más recordar la posición en la que Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros como creyentes. Miren una vez más el verso 8, que es el primer versículo que vamos a revisar. Mirando este contraste, verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora, es interesante, mis hermanos. El apóstol Pablo, si usted está notando en este texto, está haciendo un claro contraste entre lo que éramos, ¿en dónde? En el pasado. Y lo que ahora somos, ¿en dónde? En el presente. Las palabras éramos tinieblas, hermanos, están señalando una realidad pasada que hoy ya no existe.
Éramos en el pasado, pero ahora esa realidad pasada ya no existe para la vida de un verdadero creyente. Noten ustedes, hermanos, que esta idea se ve reforzada en el mismo texto cuando dice, en otro tiempo erais tinieblas. ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, lo que ya no pertenece a la vida de un verdadero creyente es ser tinieblas y vivir en tinieblas. Pero presten atención, hermanos, a lo que estoy diciendo. Los incrédulos, como los cristianos actuales, antes de conocer a Cristo, no solo caminábamos en tinieblas o teníamos parte con las tinieblas, sino que nosotros mismos éramos tinieblas. ¿Se dan cuenta? O sea, se habla de nosotros en nuestra condición pasada, no solo que estábamos en lugares oscuros y caminábamos bajo el dominio de Satanás, no, sino que nosotros éramos tinieblas. De ahí, hermanos, que al relacionarnos con otras personas en nuestras actividades diarias que no conocen al Señor, ¿qué usted podría esperar de alguien que es tinieblas? ¿Y qué podría otras personas o nuestras familias, antes de que nosotros viniésemos al Señor, esperar de nosotros cuando estábamos en esa condición? Si nosotros intrínsecamente, nuestra esencia y nuestra naturaleza eran las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Y eso es profundo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque esta palabra tinieblas se utiliza en las Escrituras en dos sentidos. En un sentido intelectual y en un sentido moral. Un comentarista nos ayuda a mirar estos aspectos y él dice, hablando sobre estas ocurrencias que aparecen de esta palabra en el Nuevo Testamento, dice que en el aspecto intelectual, ser tinieblas, nuestra condición pasada, representa ignorancia y falsedad. Y en el aspecto moral, representa maldad. ¿Se dan cuenta? O sea, en estos dos sentidos que se utiliza la palabra tinieblas en el Nuevo Testamento, hace alusión tanto a la inteligencia como a la moralidad. Y en estas dos áreas, lo que nos está diciendo este comentarista es que implica ignorancia en el área de inteligencia y en cuanto a la moralidad significa maldad. Eso era lo que nos caracterizaba a nosotros cuando estábamos en tinieblas, hermanos. ¿Usted y yo podemos recordar cómo era nuestra vida cuando estábamos lejos de Cristo? ¿Usted puede traer a la memoria cómo es que era nuestra vida? ¿No es que en realidad estas cosas permeaban nuestro comportamiento y nuestra práctica antes de conocer a Cristo? ¿Sí o no? Ignorábamos muchas cosas. Y estábamos sumergidos en aquello que no era lo moralmente correcto. ¿Sí o no? Mis hermanos, usted y yo sabemos las cosas que pueden llegar a pasar en la oscuridad. Y todos los que estamos aquí presentes sabemos que nosotros cuando estábamos en las tinieblas y la gente hoy que no está con Cristo vive en oscuridad porque en la oscuridad se siente cómodo al hacer actividades o cosas que a la luz no lo harían. ¿No es cierto? Que a la luz no lo harían. Entonces, hermanos, nosotros somos conscientes de lo que éramos en el pasado, de nuestra condición oscura que teníamos. Yo les ponía en el manantial del viernes un ejemplo. Recuerdo cuando estaba en instituto estudiando la Biblia y teníamos cada cierto tiempo, cuando venían campamentos, teníamos que invitar a una chica, a una persona al banquete del viernes por la noche. Y claro, como era la noche, la invitación siempre de las personas que estaban ahí organizando el evento era, hey, ojo, pusimos los reflectores, pero ustedes se quedan bajo los reflectores, están en el comedor, están ahí en los lugares que hemos preparado, pero no más allá, porque era un campo grande donde podía pasar muchas cosas. Entonces decía, hey, en la luz, ojo, todos de la luz. En la luz nadie se atreve a hacer las cosas que en la oscuridad muchos estarían dispuestos a hacer. ¿Se dan cuenta? Ahora, viviendo nosotros en tinieblas y siendo esa nuestra naturaleza anterior,
simplemente le dábamos rienda suelta a lo que éramos en el pasado. Mis hermanos, en el mismo contexto del libro de los Efesios fueron nombrados por el apóstol Pablo en el capítulo 2 como hijos de desobediencia. En el capítulo 4, que lo revisamos también la anterior semana, son llamados ellos o son descritos ellos como personas que tienen el entendimiento entenebrecido, lejos de la vida de Dios. Y es la misma realidad, hermanos, que viven aún las personas hoy que no conocen al Señor. Pero esa realidad que otras personas viven, ellos la viven, porque para nosotros como cristianos ya no es una realidad presente. Ese es el punto del apóstol Pablo acá, mis hermanos. El apóstol Pablo asegura que los creyentes en Cristo ya no son más tinieblas. Ya no son ellos las tinieblas, y vivir bajo la oscuridad y el estar gobernados bajo las tinieblas ya no es una realidad para los creyentes. Los creyentes ahora son luz en el Señor. Son luz. Hermanos, el concepto de luz en las Escrituras también se usa en dos sentidos similares al concepto de tinieblas. Pero ahora, ¿se acuerdan en el concepto de tinieblas que tenía estos dos sentidos, tanto de inteligencia y como moralidad, y que los dos implican cosas desastrosas? A diferencia de ese concepto, el concepto de luz en la Biblia, en el aspecto intelectual, representa verdad, representa integridad, representa vitalidad. Y en el aspecto moral, estar en luz representa santidad. Es decir, mis hermanos, que para Dios vivir en luz significa vivir en verdad y vivir en santidad. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo con estas palabras de andar en luz. Pero la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿la verdad y la santidad caracterizan mi vida? ¿Mi vida está siendo caracterizada por estos dos aspectos que implican vivir en luz? ¿O no lo es así? Y si es otra cosa que está caracterizada mi vida, caracterizando mi vida, que no sea la verdad y la santidad, probablemente puede ser porque nosotros no queremos abandonar pecados. Probablemente si la verdad y la santidad no son las áreas en las que yo estoy creciendo en la vida cristiana, es probablemente porque yo no estoy disponiéndome a renunciar a mi vida pasada, que era una vida bajo tinieblas. ¿Por qué razón les digo esto? Porque el apóstol Pablo, mis hermanos, habló sobre las personas que aún no conocen al Señor como a personas que no quieren venir a la luz porque tienen temor de que sus obras sean descubiertas. Miren lo que dice Juan capítulo 3. Versículos 16 en adelante. El versículo 16 es el texto más conocido de todo el mundo, ¿no es cierto? Juan 3:16, que dice estas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, la salvación, presentándose ahí directamente. Versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué razón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y miren cuál es la condenación. Y esta es la condenación, o este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malas. Miren cómo sigue el verso 20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. A la luz de todos estos versículos que acabamos de leer, ¿cuál es la razón por qué la gente no quiere vivir en la luz?
Porque no quiere abandonar sus pecados. Porque no quiere mostrar delante de otras personas lo que hace. Porque esas acciones que hace le avergüenzan. Pero aún así las hace en secreto y en oscuridad y no quiere abandonarlas. ¿Se dan cuenta? Hermanos, si nosotros no estamos viviendo en lo que caracteriza a vivir un cristiano en luz, que era verdad y santidad, es porque de la misma forma nosotros no estamos dispuestos a abandonar pecados, sino a hacer esos pecados que incluso nos avergüenzan, pero hacerlo a escondidas. Si la verdad y la santidad no nos están caracterizando, es porque nosotros no estamos dispuestos a que esas acciones de nuestra vida pasada queden en el pasado. Mis hermanos, a la luz de lo que acabamos de decir, la vida del creyente no tiene nada que esconder. La vida del creyente está hecho toda con transparencia. Caracteriza su vida la verdad, la integridad, la rectitud. Pero por otro lado, la vida de un no creyente es caracterizada por no querer venir a la luz. No quiero Jesús. Jesús, yo no quiero que tú expongas mi vida pecaminosa. No quiero hacerme responsable de mis pecados. Jesús, no quiero que expongas esto de mi vida, no quiero cambiar. Eso es lo que caracteriza a una persona que vive ¿en qué? En tinieblas. Pero no una persona que le caracteriza el vivir en luz, imitando a Dios que es luz. Mis hermanos, ¿qué razón tendría un creyente hoy para no venir a Jesús y tener una relación estrecha con Él? ¿Qué razón tendría un verdadero creyente para no tener una relación estrecha con Dios? Ninguna. ¿Acaso seguimos ocultando cosas que no queremos que salgan a la luz y por eso nosotros no tenemos comunión con Jesús? ¿Acaso no queremos abandonar pecados o prácticas incorrectas que tengamos? ¿Por qué un verdadero creyente, hermanos, no vendría a la luz? El verdadero creyente no tiene excusas de no venir a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que son hechas en Dios, porque es un creyente que es luz. ¿Se dan cuenta? Que es luz. Una vez más, no estoy enfermo, pero estoy ronco. Si cantamos muy fuerte con el corazón. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? No hay ninguna razón que nosotros como creyentes genuinos tendríamos para no estar viviendo bajo la luz de Cristo, bajo la luz de Dios. ¿Sí me entienden el punto? Es hermoso, mis hermanos, cómo Jesucristo habla de Juan el Bautista en Juan capítulo 5, versículo 35, con estas palabras, hablando sobre Juan el Bautista como una antorcha, como una luz. Miren lo que dice Juan capítulo 5, versículo 35. Jesucristo, hablando sobre Juan el Bautista, dice estas palabras. Él era. ¿Quién era? Juan el Bautista. Él era lámpara que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¡Wow! El contexto de ese pasaje es Jesucristo mostrando a las personas que daban testimonio de Él. Y Jesús pronuncia estas palabras diciendo, Juan el Bautista era una antorcha que alumbraba, era una luz. Y muchos de los que estaban ahí presentes, hablándoles a judíos que eran seguidores de Juan el Bautista, les dijo, y muchos de ustedes quisieron ¿qué? Regocijarse en la luz que era Juan el Bautista. ¿A qué quiero llegar con todo esto, hermanos? Es a este punto. Que si usted es luz y camina en luz, es inevitable que las personas que estén alrededor suyo no se sientan regocijadas por su presencia.
¿Vieron el testimonio de Jesús y de Juan el Bautista? Él era antorcha, es verdad, él no es la luz del mundo, pero él refleja la luz de Cristo. Él no tiene nada intrínsecamente, pero tiene al Salvador. Y por eso alumbra, y por eso es luz. Y cuando la gente está cerca de Juan el Bautista, la gente se siente regocijada y contenta de tener la presencia de esa persona en medio de ellos. Ahora pongámoslo en nuestros zapatos. La gente se siente regocijada de nosotros porque nosotros alumbramos de la misma forma en medio de ellos para que ellos se sientan de esa forma y que nos digan nosotros, yo no sé lo que tú tienes, pero yo lo quiero. Wow. Mis hermanos, esto es lo que recarga el apóstol Pablo. La palabra sois marca el estado presente del creyente, su condición espiritual nueva después de haber conocido al Señor. Mis hermanos, Colosenses 1:13 lo pone de esta manera: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y los trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Somos parte todavía del reino de las tinieblas? Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. En las palabras de Pedro, 1 de Pedro 2:9 dice esto: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. O sea, ¿nosotros tenemos parte todavía en las tinieblas? De ninguna manera tenemos parte con las tinieblas. Entonces, mis hermanos, la condición actual de la vida de un creyente es el ser luz y manejarse y caminar en medio de la luz que es Cristo. Una vez más la pregunta: ¿el caminar en luz, que implica verdad y santidad, nos caracteriza como cristianos hoy? ¿Nos caracteriza como creyentes actuales? Eso nos lleva a nuestro segundo punto, hermanos. ¿Cómo? Ok, Raúl, chévere, tenemos que caminar en luz. Chévere, o sea, me llevo un concepto allá, ¿no es cierto? En la estratosfera. Tengo que ser luz, me voy a poner un foco en la cabeza y tengo que brillar. ¿O qué significa, Raúl, ser luz? Bueno, el apóstol Pablo, en este segundo punto, va a decirnos a nosotros las características de una persona que camina en luz. Versículo 9, miren cómo sigue. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, verdad. Hermanos, estas expresiones que encontramos acá, toda bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, ejemplifican lo que es vivir en la luz. Es interesante, nosotros tenemos en nuestras Biblias, en sus Biblias, en la Reina Valera, traducida como el fruto del Espíritu. Pero es interesante, nos dicen algunos comentaristas, que en los manuscritos más antiguos, la traducción de esta frase es el fruto de la luz. Es así como traduce la Biblia de las Américas, por ejemplo. Y de ahí que nosotros podemos estar completamente convencidos que el apóstol Pablo no solamente les da un concepto altísimo de ok, caminen en luz, sino que les da el ejemplo, les dice cómo es que se mira caminar en luz. Y uno de esos aspectos, de esos 3 aspectos de caminar en luz, ¿qué es el primero? Caminar en toda bondad. Hermanos, ¿somos bondadosos? ¿Nos caracteriza la bondad? ¡Wow! Para pensar, ¿no es cierto? Para pensar, ¿nos caracteriza la bondad? Y mis hermanos, esta primera frase, toda bondad, si ustedes recuerdan las predicaciones anteriores y los textos anteriores, está haciendo un claro contraste del capítulo 4, versículo 31, que era la característica que tenían los no creyentes, era hacer toda malicia. Pero ahora los que viven en luz, ¿qué hacen? Toda bondad. Los creyentes aman a su Señor y lo imitan caracterizados por la bondad.
Esta palabra que aquí se traduce implica excelencia moral. Implica aquello que es bueno en su misma esencia. Es decir, aquello que es bueno en su misma naturaleza. Y yo quiero recordarles a ustedes algo, mis hermanos, que hablamos también en las anteriores predicaciones, y es que nosotros en nuestra vida como cristianos no tenemos dos naturalezas. Ojo, no es que tenemos una naturaleza buena y una naturaleza mala que se están peleando dentro de nosotros, no. ¿Se acuerdan ustedes cuando fuimos al capítulo 4? Nosotros vimos que ese viejo hombre fue despojado. Ese viejo hombre quedó en el pasado. Esa naturaleza vieja que yo tenía quedó muerta. Y lo que ahora yo tengo es vida espiritual nueva de parte de Dios. Entonces, si yo tengo la vida de Dios mismo, ¿mi esencia cuál es? La esencia de Dios. Y si la esencia de Dios es toda bondad, yo tendría que mostrar bondad. Eso tendría que nacer de mí mismo, porque la esencia misma que yo he recibido de parte de Dios es en toda bondad. Una vez más, la pregunta para nosotros: ¿nos caracteriza la bondad en nuestro trato con nuestro prójimo? ¿En nuestro trato con otras personas? ¿Nos caracteriza ser personas que no se airan fácilmente? Y usted sabe, hermanos, que hay gente que se aira fácilmente, ¿sí o no? Y probablemente uno podría decir: yo soy esa persona que me airo fácilmente. Pero ahora es un llamado en que si usted está caminando bajo la luz, usted tiene que... ¿Cómo se mira caminar en luz? Primer aspecto, toda bondad. ¿Cuál es el segundo aspecto, mis hermanos? Camina en justicia. ¿Caminamos en justicia, hermanos? ¿Saben? Me pareció muy interesante cuál es el concepto de justicia. El concepto de justicia es aquello que llega a la norma y el estándar que se ha establecido y no es más ni menos. ¿Se acuerdan ustedes la frase que utilizamos nosotros? Justito, justito, ¿no es cierto? Así. Eso es algo justo. El ejemplo que ponemos, pensemos en esto: 1 metro, ¿cuántos centímetros son? 101 centímetros es 1 metro. 99 centímetros es 1 metro. ¿Cuántos centímetros es 1 metro? 100 centímetros. Esa es la norma. Esa es la norma. No más ni menos. Ahora, ese es el mismo concepto de justicia, hermanos. Es el mismo concepto de justicia. Es alcanzar la norma, alcanzar la clase de vida, el estilo de vida que Dios ha puesto como regla de base. Es esta misma clase de vida por la cual muchos de los primeros cristianos, seguidores del Señor Jesucristo, fueron perseguidos. Miren cómo dice, es la misma palabra que aparece en Mateo capítulo 5, versículo 10. Dice estas palabras: bienaventurados los que han sido perseguidos a causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Entonces, miren una vez más: bienaventurados aquellos que son perseguidos a causa de llegar a la norma, el estándar, la medida que Dios ha puesto. Estos discípulos estaban tratando de agradar a Dios. Y por ese agradar a Dios, ¿qué es lo que estaban ellos recibiendo? Persecución. Y Dios les promete a ellos: bienaventurados, que aunque estés viviendo en persecución, de ti es el reino de los cielos, porque estás alcanzando esa norma, ese estándar, esa medida de lo que es justo, de lo que es justo. Hermanos, una persona justa es una persona que hace lo que tiene que hacer sobre la base de lo que es correcto. Entonces, una vez más, la pregunta para nosotros: ¿somos personas justas? ¿Somos personas que actuamos como tenemos que actuar en el momento que tenemos que actuar y lo hacemos en base a lo que es correcto? ¿O cedemos? ¿O torcemos el brazo? Eso implica, mis hermanos, andar en luz. Ser personas justas. Ser personas justas. El apóstol Juan dijo en 1 Juan 2:29: si sabéis que Él es justo,
sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que somos justos? Porque hemos nacido de Dios. ¿Y cómo nosotros sabemos que tenemos que vivir bajo la justicia? Porque si hemos nacido de Dios, entonces necesitamos caracterizarlo a Él porque nacimos por medio de Él y Él es justo. En tercer lugar, hermanos, la tercera característica de una persona que vive en luz es caminar en verdad. Caminar en verdad. Esto señala a una persona que es confiable, una persona que es íntegra, una persona que es el contraste de una persona con conductas falsas e hipócritas. Y creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos lo terrible y sabemos que nos enoja tanto tener relaciones con personas hipócritas. ¿No es cierto? O sea, preferible dime, ¿te está molestando algo? Dímelo. Pero qué difícil es el trato con personas que no son honestas en su manera de ser, en lo que creen acerca de ti. O sea, si no te caigo bien, dímelo. Y ya está, vemos de otra manera, lo charlamos y demás cosas, pero dímelo. Sé honesto conmigo. Sé íntegro conmigo. Ese es el punto aquí. Personas que en todo tiempo están hablando verdad y viviendo bajo la verdad. Entonces, ¿cómo se mira ese concepto que estaba en la estratosfera de ser luz? ¿Cómo se mira en tres aspectos puntuales por medio del apóstol Pablo? Es toda bondad, justicia y verdad. Hermanos, estas son tres características esenciales que tiene que existir en la vida de un verdadero creyente. A mí me pareció muy interesante, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo nos damos cuenta de que una persona puede ser un verdadero creyente? ¿Qué podríamos decir? Viene a la iglesia, está interesado en los manantiales. Son cosas que percibimos porque nadie obviamente puede estar completamente seguro de la salvación de nadie, porque es algo entre la persona y Dios, entre yo y Dios. Pero por ahí nosotros como creyentes decimos, ok, viene a la iglesia, va a los manantiales, está leyendo su Biblia, por ahí ora, piden que alguien ore y él levanta la mano. Algunas cosas diezma, ¿no es cierto? Da dinero. Pero me pareció muy interesante lo que dice un comentarista acerca de estas muestras de un verdadero creyente, y presten atención a lo que él dice. Dice, hacer una profesión de fe por Cristo, ser miembro de una iglesia, asistir fielmente a los cultos de adoración, ser bautizado, dar apoyo económico a la obra del Señor y muchas otras cosas de este tipo son utilizadas con frecuencia como evidencias de la salvación. El cristiano fiel debería hacer todas estas cosas. Pero miren aquí la curva que hace este autor y dice, pero estas cosas se tratan de acciones que con gran facilidad se pueden hacer en la carne. Y por ende no son confiables en sí mismas como evidencia. Por otra parte, estas tres características, toda bondad, justicia y verdad, mencionadas aquí por el apóstol Pablo, son obras espirituales que no pueden hacerse realidad en la carne. Interesante, ¿no es cierto? O sea, yo puedo venir a la iglesia, puedo donar dinero, sí, toda la gente cree que soy un verdadero creyente, pero todas esas cosas se pueden hacer en la carne. Puedo venir acá a predicar en la carne, hermanos. Pero el estar lleno de bondad, justicia y verdad solo lo puedo hacer si estoy lleno del Espíritu de Dios y si tengo una correcta relación con Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso tan esencial estas tres cualidades de una persona que vive en luz, hermanos. Ahora piensen en esto. ¿Es normal que un niño pequeño no crezca? Cuando estamos, por ejemplo, en el centro de salud, ustedes cuando estaban con sus hijos en el centro de salud,
ustedes llevaban la tarjetita, la planilla, lo que sea, ¿no es cierto?, para que anoten ahí el peso y la estatura, ¿no es cierto? Un niño no se achica, a menos de que haya algo patológico ahí. Pero un niño puede crecer o se puede estancar y queda chiquito, o sea, crece muy poco, ¿ya? Pero lo normal que sucede, ¿qué es? O lo que se espera de un niño, ¿qué es? Que crezca. O sea, y el crecimiento nos dice a nosotros como padres que está sano, que tiene una vida saludable, ¿no es cierto? Antes de que entren todo este tema de los procesados y las familias se alimentaban tan bien, ¿no es cierto?, que un niño esté sobre la línea, es un niño que recontra sano, ¿no es cierto? Hermoso. Pero ahora pensemos en este mismo concepto en cuanto a la vida espiritual de nosotros. Nosotros hemos entrado a una nueva vida espiritual con el Señor. Y para decir que nosotros tenemos una vida espiritual sana, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Que crezcamos. ¿Y en qué áreas necesitamos crecer? Específicamente en esta predicación que estamos teniendo en esta mañana. En estas 3 áreas que implican vivir en luz. Toda bondad, justicia y verdad. Y estas 3 características, cuando nosotros las expresemos en su máxima potencia, demostrarán que nosotros crecemos y amamos a Dios de esa forma. Y demostrarán que tenemos una vida saludable, hermanos. Pablo continúa el texto, verso 10, diciendo, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué significa estas palabras? Bueno, estas palabras, mis hermanos, significan que el andar constantemente como hijo de luz, en estas 3 características puntuales, produciendo esta clase de fruto que proviene de la luz, nos llevará a nosotros como cristianos a verificar que en realidad son estas cosas las que le agradan a Dios. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, en algún momento de sus vidas han pensado que a las personas que no conocen al Señor les va mejor? Creo que en algún momento uno tiene ese pensamiento, pero ¿y yo que creo en el Señor y yo que me esfuerzo por ser bondadoso, justo, yo que quiero hablar verdad, aún en medio de estar en un mundo de engaños, me va mal? Y uno duda, ¿no es cierto? ¿Será que? Pero si el mundo se maneja así, entonces yo también podría manejarme igual y sigo siendo cristiano. Uno parece que está ahí en medio de esa disyuntiva, ¿no es cierto?, entre voy para acá o voy por este lado. Pero, hermanos, el texto de verso 10 que dice comprobando lo que es agradable al Señor, implica que cuando nosotros caminamos y hacemos estas características y crecemos en estas características, podemos, en la gracia de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, ir comprobando que la manera en la que nosotros estamos viviendo es la correcta. A pesar de que se vea que esas otras personas están viviendo mejor de lo que yo estoy viviendo. Pero esto implica, es la promesa de este texto, que al vivir en estas cosas que son agradables al Señor, el Espíritu Santo de Dios va a colocar en mí la seguridad de que estoy haciendo lo que es correcto y lo que agrada a Dios. Y estas mismas cosas son las cosas por las cuales nosotros debemos vivir. Hermanos, de ahí el tercer punto para nosotros, el mandato negativo. Si nosotros como cristianos tenemos que vivir en luz, cumpliendo estas características, entonces lo más natural que el apóstol Pablo llame a hacer en el verso 11, ¿qué es? No participen de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué significa esa frase, hermanos? En pocas palabras significa esto, que todo aquello que se hace en tinieblas, siendo guiado por las tinieblas, es vanidad. Es vanidad. De ahí, hermanos, que el apóstol Pablo utilice esta característica para decir obras infructuosas. Obras infructuosas.
Es decir, que no tienen ningún beneficio, no tienen ningún provecho, no tienen ninguna retribución agradable. No tienen no pueden darnos a nosotros lo que necesitamos. Son infructuosas, producen placer momentáneo, pero no dan paz interna. El Salomón podría decirlo en estas palabras, es un correr tras el viento. Pensar que de las obras de las tinieblas nosotros podemos tener algún beneficio bueno, mis hermanos, es un correr tras el viento. Así de disparatado que se ve mirar a una persona corriendo con el fin de atrapar el viento. Una persona puede atrapar el viento con sus manos. Imagínense que salimos de acá y le vemos a alguien conocido, ¿no? Corriendo y haciendo así con las manos y le preguntamos, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de agarrar el viento. Te falta un tornillo, le diríamos nosotros. Pero así, mis hermanos, de disparatado que se mira una persona corriendo con el fin de atrapar el viento, así de absurdo se ve un creyente que piensa que de las tinieblas puede sacar algún provecho. De esa condición. Por eso, mis hermanos, el mandato a no participar de las obras de las tinieblas, porque no tenemos ningún beneficio, es infructuoso. ¿Ven el punto? Pero ¿cuál, en cambio, es el mandato positivo para nosotros, hermanos? Es reprender las obras de las tinieblas. Ahora usted va a decir, ¿qué significa reprender? Sáquese, ¿no es cierto? Sáquese tinieblas. No. El concepto de tinieblas tiene que ver con reprobación. Cuando dice ahí el apóstol Pablo, reprendan las obras de las tinieblas, implica reprobarlas, reprobarlas. Mis hermanos, ignorar el mal es alentarlo. Callar al mal es promoverlo. Rechazar las obras de las tinieblas es lo que somos llamados a hacer. Eso es lo correcto. William Hendrickson dice esto, y piensen en esto. Si usted tuviera un tumor en su cuerpo que se puede extraer de su cuerpo, ¿usted qué hace? O simplemente dice, lo acomoda, dice, así, y ya está, con la leva, ni se nota. No. Si nosotros tuviéramos un tumor extraíble, lo sacaríamos. Y piensa en estas palabras que nos ayuda a tener Hendrickson en nuestra mente. Él dice así, un tumor canceroso debe ser extirpado, no acomodado. No es ninguna obra de amor suavizar las cosas de modo que las terribles maldades cometidas por los que todavía viven en el reino de las tinieblas se consideren como algo no tan malo a pesar de todo. ¿Ven el punto? O sea, el punto es este. Mi hermano, usted está murmurando en la iglesia. Yo me voy a acercar y le voy a decir, mi hermano, mi hermana, eso está mal delante de los ojos de Dios. Usted está hablando de una persona que no está presente aquí. Y yo le pido que se acerque a esa persona, le hable con ella y no nos contamine a nosotros de alguna situación que usted pueda tener con esa persona, porque está mal. Entonces, pero el no reprobarla, el decir, no, pero no está tan mal, me está contando para orar. Me está compartiendo para que oremos por esa persona. No es eso. ¿Se dan cuenta? Es como suavizar. Y es lo que dice Hendrickson acá, es lo que tenemos más bien que erradicar. No, es que mi hijo sigue viviendo en su vida de adulterio, de fornicación y todo, pero que Dios le ayude. Dios puede tener misericordia, pero tiene que usted, mi hermano, decirle a su hijo, arrepiéntete, vive bajo la luz, te va a ir mal si no estás bajo la luz. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto.
O sea, no puedo decirle, no, hijito, pero igual Dios te ama. Igual Dios te ama, te ha de ir bien en tu trabajo, te ha de ir bien en estas cosas. A pesar de que sigas viviendo lejos de Dios. No. El punto acá es que eso no caracteriza la vida de un verdadero creyente, sino que como creyentes y con mucho amor con las personas que nosotros tengamos al lado es decirle la verdad en amor. Hijo, esas cosas te están llevando a la corrupción. Hijo, esas cosas no te están edificando, tú esperas bendición de Dios, pero no vas a recibirla si sigues viviendo así. Y ese es el punto, reprobar esas obras. ¿Cómo le vamos a decir a una persona que tiene el entendimiento ennegrecido? No, sigue nomás viviendo así, Dios te sigue amando. No ese es el punto. ¿Se dan cuenta? Y yo sé que en muchas cosas, mis hermanos, es difícil para nosotros. Pero hermanos, hay personas que ante pecados tan horrendos no dicen nada. No dicen nada. Miren cómo dice el texto acá, que hay cosas que ni siquiera tendrían que nombrarse entre nosotros como conviene a santos. O sea, hay cosas que el simple hecho de escucharlas son tan repulsivas, incluso mencionarlas. ¿Recuerdan ustedes el caso que tuvimos hace algunos meses atrás que se encontró una flash memory en un bus que contenía contenido pornográfico infantil? O sea, solo nombrarlo, no les parece. ¿Cómo puede hacer eso esa persona? O sea, simplemente tratar de, diríamos en nuestras palabras, alguien con sentido común no haría estas cosas. Y hay cosas así tan atroces que el apóstol Pablo dice acá ni siquiera tendrían que nombrarse. Es más, un comentarista nos dice a nosotros que hay algunas acciones que realizan los que no conocen al Señor que son tan viles que incluso deberían tratarse con el menor detalle posible porque el mismo hecho de describirlas es peligroso moral y espiritualmente. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Ante esta realidad no podemos quedarnos callados. No le digo a usted que salga como un justiciero con un látigo en la mano y que diga, no, aquí es, no. Pero con las personas que usted se relaciona, y cuando más se le dicen, ¿usted qué cree, mamita? ¿Usted qué cree, papito? Esto que voy a hacer, te va a ir mal, hijo. Porque esto es lo que dice Dios en su palabra. O te va a ir bien, ¿no es cierto? O sea, te va a ir bien, está cerca de Dios, hijo, acércate. Pero por otro lado, si no podemos aprobar aquello que Dios desaprueba. Y de ahí el mandato a reprobar las obras de las tinieblas, hermanos. ¿Saben por qué, hermanos? El verso 13 termina con estas palabras. Porque no, dice el verso 13 de nuestro texto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Sabe por qué? Deberíamos nosotros reprender las obras de las tinieblas y ni siquiera involucrarnos en ese tipo de cosas tan atroces que hacen las personas que no conocen a Dios porque viven en tinieblas. Porque como dice el autor a los Hebreos, capítulo 4, versículo 13, dice estas palabras. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Hay algo que podamos esconder delante de los ojos de Dios? Nosotros pensamos que estamos en el lugar más oscuro. Nosotros pensamos que nadie me ve. Nosotros podemos tener en nuestra cabeza, no está aquí un semejante mío. Y está tan oscuro que nadie me va a reconocer. Pero a la luz de este texto dice, no hay cosa creada que no esté bajo la mira de Dios. Sino que Él mira y hasta nos pone incómodos. Porque dice, están delante de Él, no solamente presentes, sino desnudas, tal y como son.
delante de aquel a quien nosotros tenemos que rendir cuentas. Entonces, hermanos, mirando todas estas formas en cómo viven las tinieblas y cómo vive la luz, y mirando estas acciones reprobadas, y no solamente las acciones, sino las personas que se complacen en hacer estas cosas reprobadas, ahí es que nosotros como cristianos y las personas que aún no conocen al Señor, deberíamos hacer un clic y decir, necesitamos un cambio radical en mi vida. Necesitamos nosotros tener un cambio, pero tenaz en nosotros. Y por esa razón, en nuestro último punto, el llamado a venir a la luz de Cristo. Después de haber dicho todas estas cosas, mis hermanos, el apóstol Pablo centra su mirada en los creyentes. El verso 14 dice estas palabras, ¿no es cierto? Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo les digo la segunda parte a los que están cabeceando, levántate tú que duermes. Parecería, mis hermanos, que este verso le está hablando a gente que no es creyente. O sea, porque le dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Parecería que está hablando de gente que aún no conoce al Señor, ¿sí o no? Pero en el contexto que nosotros estamos revisando, ¿a quién le está hablando? A los creyentes. Porque ¿a quién le está dando el mandato de que anden en luz? Al creyente. Pero el apóstol Pablo en el verso 14 asume que hay cristianos que a pesar de que son luz y deberían vivir en la luz, se han quedado dormidos. Se han quedado en un estado, no pasa nada. Y a esos cristianos les manda a que renuncien a los perversos caminos del mundo para vivir una vida consistente con su nueva posición y les alumbre Cristo. Y les dé sabiduría el Señor. Y salgan completamente de ese sueño y se levanten y abandonen todos los aspectos perversos de sus anteriores caminos en los que se encontraban muertos. Y que ahora Cristo resplandezca sobre ellos. Hermanos, también tenemos que reconocer que en ocasiones nosotros nos dormimos como hijos de Dios. Este texto parece ser que es una alusión directa a Isaías capítulo 60 versículo 1, que Dios le está hablando a Israel. Y en Isaías 60:1 le dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Le está diciendo de la misma manera al pueblo de Dios, hey, levántate, la gloria de Dios ha venido sobre ti. En el contexto de Isaías, también Israel era representada como abandonada, como desolada. Se presentaban también en sus capítulos de Isaías algunos cautivos y prisioneros, una situación terrible. De la misma manera como en el libro de Efesios se muestra la situación terrible que viven aquellos que no le pertenecen al Señor y viven en tinieblas. En ambos pasajes se les manda a los que se describen aquí como muertos que se levanten de su sueño. Y en ambos pasajes son exhortados a recibir aliento, y ese aliento, la esencia de ese aliento proviene de Dios, quien les otorgará luz a ellos, una luz que no había estado hasta que haya salido las tinieblas de ellos. Entonces, hermanos, es un llamado para nosotros. Despertémonos. Nos alumbrará Cristo. Eso no significa que este texto no sea... Somos llamados como hijos de Dios a predicar también el Evangelio, y este texto quizás nos puede servir, hermanos, a llamar
a la salvación a aquellos que todavía están en tinieblas. Aquellos que todavía ven su vida y dicen, no puedo salir a la luz. Tengo miedo de que Jesús ponga mis pecados. Tengo miedo a que Jesús diga que tengo que rechazar esos pecados y enfrentar esos pecados. Tengo miedo de ponerlos a la luz porque me da vergüenza. Pero Jesucristo dice también en este texto, te alumbrará Cristo. Disfrutarás una vida que nunca antes habías podido experimentar lejos de mí. Y yo te podré levantar de los muertos y te daré una vida nueva. Y si hay alguien entre nosotros que aún no viene a la luz de Cristo y no vive bajo esos principios y mirando las características de un cristiano, de que no puede vivir en bondad, de que le es difícil ser justo y que le es difícil vivir en la verdad, entonces dicen, no, pero a mí me cuesta, probablemente no hayas venido a Cristo y por eso te cuesta. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Cree en Cristo, ruégale a Él que te dé vida eterna y serás salvo. Mis hermanos, hemos visto en esta mañana, para terminar, el contraste entre la luz y las tinieblas. ¿Y qué somos nosotros? ¿Solo caminamos en luz y ahora tenemos asociación con la luz? ¿O qué somos nosotros? Somos luz. Es nuestra condición presente. Vimos las características de aquellos que viven en la luz. ¿Cuáles eran? Toda bondad, justicia y verdad. Y en base a eso nosotros en los mandatos tenemos que participar de las obras de las tinieblas. Negativo. No con las obras de las tinieblas, sino que tenemos que hacer reprobarlas. Porque no podemos alentarlas. Y no podemos decir, no pasa nada. No es correcto. Y por último, mis hermanos, vengamos al llamado de Cristo a venir a su luz. ¿Recuerdan la introducción? El Padre es luz, el Hijo es luz, el Espíritu Santo es luz, la palabra de Dios es luz. Nosotros ya somos luz, pero nosotros no somos fuente de la luz. Entonces, ¿a quién deberíamos acudir todos los días para mostrar esa luz? A la Trinidad y a la palabra de Dios que proceden de Dios, que procede de Dios. Hermanos, estos nos llaman una vez más a nosotros a andar en luz. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido aquí como iglesia. Le rogamos, Señor, que usted nos ayude a caminar en la verdad, nos ayude a caminar en luz, nos ayude a caminar bajo lo que es correcto, bajo toda justicia, bajo toda verdad. Nos ayude, Señor, a ser bondadosos, que son características de una persona que ha conocido verdaderamente a Cristo. Muchas de las otras cosas son tan superficiales que cualquier persona podría hacerlo. Una persona moralista podría venir a la iglesia a dar dinero. Muchas cosas que hacemos que deberíamos ser como cristianos, pero solo un verdadero hijo suyo puede manifestar bondad, puede manifestar justicia, puede andar en verdad, Señor. Queremos rogarle que esas áreas en las que necesitamos crecer nos ayude usted, Señor, a crecer y así honrar su nombre para toda la eternidad. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.